Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Cuaderno de Obra Electrónico, Consideraciones y Aportes, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que estaremos realizando los días 10, 11, 17 y 18 de septiembre el seminario online Peritajes Técnicos en Contratos de Infraestructura, con la participación del ingeniero civil MBA Alejandro Espejo Fernández y de Rodrigo Hernández, Master of Science, Máster en Leyes. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar Cuaderno de Obra Electrónico, Consideraciones y Aportes, a cargo de la abogada MBA Fabiola Paulet y del ingeniero civil PMP MBA Alexis Rodríguez Cabanillas. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia y de apagar sus micrófonos. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada MBA Fabiola Paulet, consultora y árbitro en Derecho de la Construcción. Es abogada MBA por la Universidad ESAN, con mención en Finanzas y Derecho Corporativo, especialista en Contratación Pública, Derecho Administrativo y Arbitraje por la Universidad ESAN. Asimismo, es especialista en Derecho de la Construcción y Arbitraje Internacional por la Universidad Pacífico, profesional de alta competencia en cargos de la alta dirección del sector público y privado por más de 20 años. Además, ha participado en más de 200 arbitrajes, incluyendo casos administrados por la Cámara de Comercio de Lima, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Cuenta con una especialidad en Legal Tech de SADE y también una especialidad en contratos BID. Es creadora del récord arbitral OCE, herramienta de transparencia que obtuvo un premio de la OEA, medalla de árbitro de derecho del CAL. Nos acompaña también el ingeniero civil PMP MBA Alexis Rodríguez Cabanillas, perito CIP, perito REPEP. Cuenta con un MBA en Centrum PUC, así como también un máster en liderazgo en EADA Barcelona. Especialista en contratación pública de la UNI, en Derecho de la Construcción por la Universidad Pacífico. Del mismo modo, cuenta con certificación internacional PMP, con más de 20 años en gerencia, supervisión y construcción de obras públicas y privadas en Perú y Colombia. Actualmente es gerente de Rodríguez Consulting y asesor técnico y estratégico de obras públicas y privadas. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Estimados amigos, colegas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos ávidos de poder compartir estos momentos con ustedes con un tema bastante interesante, reciencito, ¿sí? Como diríamos en obra, calientito, que es el tema del cuaderno de obra digital y en ello aportes y consideraciones. Como recordamos, esto está expresado a partir de la formulación de la Directiva 009, ¿correcto?, de OCE, que es la razón de esta presentación. Y ello está asociado al tema de las comunicaciones, tema que nosotros en obra sabemos perfectamente que es clave. En ese contexto, el temario se muestra en pantalla, ¿sí?, es sobre la directiva en sus consideraciones técnicas, en sus consideraciones legales, atingencias y aportes, y cómo se ensambla ello con la gestión de comunicaciones, que ya mencionamos, que es un aspecto fundamental para la consecución de los objetivos en obra. Bueno, muy bien. Tenemos la Directiva 009 de OCE y nos preguntamos, ¿a quiénes aplica la directiva? La directiva aplica a todas las entidades del Estado y a todos los stakeholders, a todos los involucrados de ese entorno, ¿ok? Picamos el artículo 3 de la ley, podemos verificar ahí toda la lista, que son las entidades públicas, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, ¿de acuerdo? Ahí está todo el listado. Pero además están los contratistas y ejecutores y supervisores de obra, o sea, hay una suerte de articulación, ¿sí? Articulación entre público y privado, ¿no? Interesante dicotomía que vamos a ir revisando, ¿de acuerdo? Pero además está dirigido a entidades que tienen la labor de control, fiscalización, supervisión o seguimiento de los procesos de contratación. ¿Desde cuándo aplica esta norma?
se ha fijado como fecha 14 de agosto de 2020, ¿sí? Por lo tanto, no aplica para contratos que han sido derivados de un procedimiento de selección anterior, ¿sí? Podría darse el caso de que las partes se pongan de acuerdo y puedan pactar el uso del cuaderno de obra digital, siempre y cuando no se haya abierto el cuaderno de obra físico, ¿de acuerdo? Sí aplica obligatoriamente para obras que a partir del 14 de agosto hayan suscrito el contrato, ¿de acuerdo? Entonces ya hay obligatoriedad, ¿sí? El contenido de la directiva, tenemos dispositivos generales, disposiciones específicas, transitorias y disposiciones finales, pues vamos a revisarlas con mucho gusto. En relación a las disposiciones generales, definitivamente el cuaderno digital sustituye al cuaderno físico, no se aceptan las dos posibilidades. Clarísimo. Se tiene que generar un acceso y registro a este cuaderno de obra digital a través de Internet, necesariamente Internet. Por ahí ya vamos viendo restricciones. El registro de información debe ser efectuado únicamente por los perfiles autorizados, por las personas autorizadas para tal efecto, no para cualquier persona. Ojo, o se puede hacer el seguimiento y monitoreo de la operatividad de este sistema. Disposiciones específicas. Hay que propiciar, hay que gestionar la habilitación de este cuaderno de obra digital. Hay que crear los perfiles de los usuarios y sus privilegios, sus atributos, ¿sí? Crear los usuarios que van a tener el manejo del cuaderno de obra digital, el registro en el cuaderno de obra y otras funcionalidades. Muy bien. Sobre la habilitación del cuaderno de obra digital, vamos. Esto permite crear y desactivar usuarios, reactivar la sesión que estamos haciendo y acceder a la información. Se habla también de la deshabilitación. Esta comprende desactivar la funcionalidad de alguno de los miembros en el registro del cuaderno de obra digital, y además se habilita un código por cada contrato. O sea, cada contrato tiene un cuaderno digital, ¿sí? No es compartido por varias obras. Una obra, un cuaderno de obra digital, ¿sí? Esto hasta acá es bastante sencillo de entender. Veamos sobre los perfiles de los usuarios y sus privilegios. Fíjense quiénes van a intervenir en este tema. Primero, el administrador de usuarios, que es un funcionario designado por la entidad, ¿sí?, para hacer el trámite ante OCE y que pueda crear o desvincular a los usuarios yo he cuando entrado, sea pero necesario. Tenemos además los usuarios que acceden y registran en el cuaderno de obra, ineludiblemente, la dicotomía residente y de otro lado el supervisor o inspector de acuerdo al monto de la obra. ¿De acuerdo? Pero además hay otros usuarios. Tenemos a los usuarios que pueden acceder y visualizar, no para anotar, sino para hacer monitoreo y seguimiento. Tenemos a un funcionario, por ejemplo, de control y fiscalización, a un funcionario de OSI y a un funcionario de OCE. Ok, ingeniero, ¿y quiénes podrían ser estos usuarios? Pues no me cabe duda que los candidatos para el monitoreo podrían ser el coordinador de la obra, o probablemente el subgerente regional de obra, o el gerente de infraestructura. Un funcionario de control podría ser de repente un asignado por la gerencia de supervisión, si es que lo hubiera, o de repente también alguien de la propia gerencia de infraestructura de una entidad. Funcionario de OSI, algún elemento, algún funcionario que esté elaborando dentro de la entidad en oficina de control control institucional, ¿sí? Pero además, cuidado, tenemos ahora que los funcionarios usuarios del OCE también podrían hacer seguimiento. Y digo cuidado porque muchas veces en obra se suele realizar ligerezas a la hora de escribir, ¿sí? Y ahí vamos al tema de la eficacia, vamos al tema de qué cosa es lo que escribimos, qué cosa es lo que hacemos objetivo para poder tener éxito en
en alcanzar las metas de la obra, ¿no? No solamente porque sea monitoreado, sino porque queremos alcanzar la meta en el tiempo previsto. Muy bien. Entonces, ingeniero, ¿qué es primero? Muy bien. Primero tenemos que las entidades gestionan los certificados se hacen. La entidad gestiona, ya está en todo el proceso, ¿sí?, de contratación, ya está próximo a ejecutar la obra, entonces la entidad designa un administrador, ¿sí?, hace la gestión, ¿sí?, ante el SEACE, y consigue 4 cupos, 4 stakeholders para poder tener relación con este cuaderno de obra digital. ¿Quiénes son? El mismo, el administrador, el funcionario de control y fiscalización, que podría ser el coordinador de obra, por ejemplo, el funcionario de la OSI y finalmente el funcionario de OCE. Entonces, en esta primera etapa tenemos a 4 personas involucradas, ¿correcto? En una segunda fase tenemos que este administrador de usuarios que resulta clave, ¿correcto?, es el que da la potestad, el que crea los usuarios y que da los atributos al residente de obra, ¿sí?, y al inspector o supervisor de acuerdo al caso. Y va esta siguiente precisión. Para la creación, se verifica que el perfil del supervisor, inspector o residente no esté activo en otra obra, por favor, ¿sí? Solo en una obra. El usuario de monitoreo sí puede desempeñarse como tal en más de una obra. Entonces, a manera de reglas prácticas, esto está completamente claro. ¿Cuál es el acceso? Cada perfil de usuario tiene un código de usuario y contraseña. El código de usuario es personal y, ojo, tanto residente como supervisor adquieren las responsabilidades que teníamos ya con el cuaderno de obra físico. ¿De acuerdo? Entonces, para registrar la apertura del cuaderno de obra, siempre será por el residente. La apertura por el residente y el cierre por el supervisor. ¿Sí? Ese es el orden establecido. Ojo, los asientos que van a abordar pueden ser modificados siempre y cuando estén en modo borrador. Si no lo están, si no está en modo borrador, ya está enviado, ya está anotado, ya no se puede modificar. Y es más, una vez lanzado, puede ser monitoreado y visto por cualquiera de los stakeholders mencionados. Y además que cada registro genera una numeración correlativa, o sea, ya no se puede estar jugando con los números, ups, me equivoqué de fecha, no, eso no va a ocurrir. Hay otras funcionalidades del cuaderno de obra digital, como los famosos sort, los filtros, ¿sí? Podemos manejar el tema por títulos, podemos sacar reportes, podemos sacar el uso de notificaciones, ¿sí? Se firma, se suscribe el asiento de obra por parte del supervisor, el residente se enteró. El residente envió un asiento, suscribió un asiento, el supervisor se enteró. Pero no solamente ellos, ¿sí? El administrador también tiene el atributo de poder monitorear ello y necesariamente tendrá una notificación cuando se den eventos como por ejemplo el cierre del contrato, la apertura del contrato o una resolución de contrato. ¿De acuerdo? En pocas palabras, esto es lo que resume la directiva. Doctora, por favor, adelante. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, bienvenidos. Mil disculpas por este pequeño impasse técnico. Absolutamente las disculpas del caso, o sea, estaba perfecto. Pero bueno, gajes del oficio, lo importante es que están acá y lo importante es que queremos compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas. En esta ocasión en particular quiero agradecer con mucho énfasis a Mayo Educación Ejecutiva por la gentil invitación y también compartir con ustedes que en esta ocasión me han dejado una tarea un poco complicada. La tarea es establecer alertas, consejos para resolver estas alertas, reflexiones, dar una mirada crítica al cuaderno de obra digital. Y voy a empezar con esta reflexión. Seguramente cada uno de ustedes dirá, bueno, cuaderno de obra digital, ¿qué duda cabe? Ágil, transparente, amigable, va a simplificar la vida del residente y del supervisor de obra en el sitio de la obra.
¿Será esto tan cierto? ¿Sí o no? Y sobre este punto, lo que ustedes tienen en pantalla, es dos modelos de contrato de obra. Y lo que van a ver es que yo quisiera introducir con este punto, con este enfoque, un concepto que voy a desarrollar más adelante. Cuando el Estado peruano celebra contratos de préstamo, ejecuta contratos de obra a través, por ejemplo, puede ser a través del BID, a través de contratos de obra que tienen un formato de los contratos FIDIC Libro Rosado. Estos contratos colaborativos, cuya filosofía entraña y compromete es que ambas partes, tanto en este caso la entidad como el contratista, se ponen del mismo lado con un único objetivo. Ambos tienen que resolver todos los obstáculos ocurridos en obra para lograr que la obra se entregue en el plazo y costo correspondiente. Es decir, es un abastecimiento completo de la cadena logística. Y cuando tú a este tipo de contrato le añades el tema de BIM o cuaderno de obra digital, sin duda lo vas a potenciar. Este contrato colaborativo, sus normas son tan flexibles, tan bondadosas, que por ejemplo, solo para citar un caso, para el reconocimiento de mayores gastos generales, como lo conocemos nosotros, la cláusula de este contrato señala este supuesto y dice: tan pronto el contratista cuente con la información para demostrar el impacto en el costo, presentará esto al gerente de obra. Esto no ocurre en el contrato de obra bajo la ley de contrataciones. El contratista tiene una espada de Damocles en tema de tiempo y tiene una espada de Damocles también de cómo va a sustentar los mayores gastos generales. Y esta reflexión la hago porque cuando nosotros engarzamos el cuaderno de obra digital en el formato del contrato de obra bajo la ley de contrataciones del Estado, ¿funcionará bien? ¿Será un éxito? ¿O por el contrario será adverso para los funcionarios públicos y para los contratistas? ¿Y por qué me preocupa esto? Porque nosotros a lo largo de todos estos meses hemos estado reflexionando que tanto los funcionarios como los contratistas, y especialmente los funcionarios, se los tiene que empoderar, tienen que tener mayor capacidad de decisión y no estar bajo el temor de la supervisión irreflexiva de algunos casos, como ocurre con la Contraloría General de la República. Y la pregunta sigue en pie. ¿Y este contrato de obra digital nació porque en verdad quieren promover que el supervisor de obra y el residente de obra trabajen de forma conjunta y logren entregar la obra en la fecha y el plazo? ¿Será esto cierto? Por favor, la siguiente lámina. Y acá, en la siguiente lámina, lo que ustedes van a observar es que simplemente la fuente le he citado, que es el Colegio de Ingenieros del Perú, las razones por las cuales el Decreto Supremo promueve el cuaderno de obra digital en la reconstrucción con cambios es porque está incompleto, desactualizado, evidencia omisiones o adulteraciones, cosa grave, que hacen engorrosa la supervisión. Nuevamente, es porque realmente hay un enfoque de gestión de la cadena total de abastecimiento, o hay un enfoque de supervisar el estricto cumplimiento de las normas y se pierde el objetivo fundamental, que es la entrega de la obra, que es la razón por la cual se ha hecho el proceso de selección. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en este punto, aterrizando ya en la directiva, si revisamos el numeral 7.2, van a ver en el tema del cuaderno de obra cuántos ojos van a supervisar, monitorear, investigar la obra. Tenemos obviamente a los funcionarios autorizados por la entidad, pueden ser uno o varios, según la directiva, funcionarios del Congreso de la República, Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, o si de la entidad, que obviamente pertenece a la Contraloría General de la República, funcionarios de OCE, que van a difundir la información, según lo consideren relevante, regidores de comisión permanente, y ¿por qué no la Policía Nacional del Perú? ¿Y por qué les digo esta información, este tema? Porque si ustedes se dan cuenta, el enfoque realmente es un enfoque de gestión por resultados, es un enfoque
con una mirada de lograr que se entregue la obra, o es más un enfoque de supervisar que se cumplen estrictamente las reglas de juego? Y esto es importante porque imagínense ustedes que hubiera un congresista que considera que en su localidad hay una obra emblemática. El tema definitivamente lo va a politizar. ¿Cómo va a trabajar con tranquilidad técnicamente este funcionario público? ¿Y qué decide el contratista? ¿Podrá trabajar? Sabemos muy bien que pueden haber inclusive presión mediática. Entonces vemos un número importante de personas que intervienen en aras de la transparencia y de la supervisión y del monitoreo en tiempo real en la ejecución de la obra. Y creo yo que esto debe ser una alerta para los funcionarios, una alerta para el supervisor y una alerta para el contratista. ¿Por qué una alerta? Porque de acuerdo a los términos y condiciones del cuaderno de obra digital, cuando ustedes ingresan y cumplen los pasos, los términos y condiciones dicen que la información puesta en el cuaderno de obra tiene carácter de declaración jurada. Cuando una información tiene carácter de declaración jurada, es que si tú brindas una información en el cuaderno de obra que de repente alguien podría considerarla una falsedad genérica, ¿no? Información con el propósito de sacar alguna ventaja en algún procedimiento, anotación de alguna circunstancia, ¿cómo afirmar categóricamente que hubo una lluvia torrencial? De repente, para criterio del residente es una lluvia torrencial, pero de repente la mirada de alguno de estos supervisores dice, no, es una falsedad genérica, porque en verdad no califica como torrencial. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que tenemos que entrenar nuevamente más a los funcionarios públicos, entrenar doblemente a los supervisores, triplemente a los residentes de obra, porque cada cosa que pongan en el cuaderno de obra puede ser usado en su contra. Y ustedes dirán, quizás el exponente está exagerando un poco el tema. Creo que no. Creo que mi labor el día de hoy es ponerle las alertas, porque si nosotros nos remitimos al artículo 50I de la Ley de Contrataciones con el Estado, señala que presentar información inexacta en la ejecución del contrato no solamente es una falta administrativa, sino, dado que la información ahora tiene condición de declaración jurada, puede, y espero que no ocurra eso, pero podría gatillar una denuncia penal. Y en el caso del supervisor, tiene adicionalmente otro problema, porque de acuerdo al artículo 50, literal M, es una falta administrativa que el supervisor, ¿no es cierto?, supervisar la ejecución de la obra, faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Me queda claro que esto, si quedara a nivel administrativo, ok, son bastante estrictos. Pero esto, como nuevamente las anotaciones en el cuaderno de obra tienen calidad de declaración jurada, puede nuevamente gatillar a un tema penal. Y entonces, este cuaderno de obra digital, si estuviera el supervisor de obra y el funcionario público y el residente de obra, va a ocurrir dos fenómenos. O van a anotar todo, con lo cual tienen que tener muchísimo cuidado de lo que anotan porque puede ser usado en su contra, o de repente van a evitar anotar lo que, o sea, evitar al máximo anotar lo que puedan a efectos de evitar mayores problemas y contingencias de trabajo. O sea, creo yo que no es correcto que a los funcionarios públicos no se los empodere. Creo yo que en este punto no es correcto que los supervisores y los residentes de obra tengan que estar bajo tanta supervisión. ¿Es suficiente con que esté OCE? Me parece perfecto. Es el órgano rector. ¿Es suficiente con que esté el representante de la Contraloría? O la Contraloría, sí. Pero el resto de funcionarios públicos, ¿no es suficiente la garantía de la Contraloría que acompañe la obra? Y en mi modesta opinión, sería más que suficiente. ¿Quiénes son los grandes ausentes? Fíjense ustedes, cómo diseñan el cuaderno de obra digital. ¿No debería estar como una opción que permita que tenga acceso en tiempo real los miembros de la Junta de Resolución de Disputas? ¿No deberíamos facilitarle ese trabajo
a estos adjudicadores que hasta la fecha están dando excelentes resultados, tomando como referencia los Juegos Panamericanos. No debería ser un acceso necesario para facilitar el trabajo del supervisor y del contratista, que tenga acceso autorizado el proyectista, en caso haya una consulta que requiera su opinión previa. ¿Cuál es el verdadero enfoque que ustedes consideran que tiene el cuaderno de obra digital? Lo dejo a su criterio y conclusión. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Y con el tema del nivel de seguridad. Quien les habla fue testigo de excepción de lo que ocurrió en el año 2012. Y fue un hecho documentado en diversos medios de comunicación escrito. En aquella ocasión el SEACE perdió 800.000 archivos de compras del Estado, según el comercio, y les he puesto ahí la fuente. No sé si fueron 800.000 archivos más o menos, pero sí hubo una pérdida de información. Y en aquella época recuerdo que inclusive a las entidades le pedían, ¿no es cierto?, que por favor pues, nuevamente publiquen la información. ¿Cuál es el nivel de seguridad que tiene este cuaderno de obra digital? Si este cuaderno de obra digital está engarzado al SEACE, la pregunta es, ¿el SEACE es seguro? Porque antes no era muy seguro. ¿Qué pasa si el cuaderno de obra digital pierde información? ¿En qué estado de indefensión se queda la entidad? Y lo mismo le puede ocurrir al contratista. ¿Quién garantiza la intangibilidad, la integridad de la información del cuaderno de obra digital, teniendo claro que son las obras, ¿no es cierto?, las más relevantes en la contratación pública? Y sobre este punto, adicionalmente quería reflexionar con ustedes lo siguiente. Fíjense que los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra, esto también es una fuente que me la han proporcionado, señala que OCE no es responsable, repito, no es responsable de los daños y perjuicios producidos o que pudieran producirse de carácter técnico y de cualquier otra naturaleza. Entonces, cualquier otra naturaleza puede ser todo. Ni siquiera es responsable, ¿no es cierto?, por el uso que se dan a los archivos, ni del virus informático que pudiera contener dichos archivos. No es responsable de la interrupción en la recepción de la información producto de la intervención de algún proveedor del servicio de Internet. Y en este punto yo quisiera reflexionar con ustedes. Si este cuaderno de obra digital, en el caso concreto, es una condición obligatoria que aceptes estas condiciones para acceder al cuaderno de obra digital, simplemente OCE no es responsable. Y me sigue preocupando lo mismo. ¿Qué ocurre si el supervisor de obra es el último día que tiene de plazo para absolver una consulta? Y de pronto falla la conexión. No es responsable OCE. El supervisor de obra es un ingeniero. ¿Cómo acredita que en verdad hubo o no hubo esa falla en el sistema? Y ese es un gran problema. ¿Podría esto, por ejemplo, decirse, esta es una situación de fuerza mayor? Y yo creo que la respuesta es no. Porque recuerden ustedes que un tema de fuerza mayor debe ser extraordinario, imprevisible e irresistible. Pero si ustedes revisan el numeral 6.3, dice que el acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet. En ese sentido, las entidades y los contratistas tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada. Muy bien, y entonces si me toca hacer una obra en Huancavelica, qué duda cabe que mi sentido común me va a decir que ahí no habría una garantía de una excelente conectividad. Esto va a cargar más en el tema de la obra de pronto de equipos, de módem y cualquier otro tema que pudiera, digamos, tratar de salvar esta falla técnica. Y si el supervisor de obra tuviera que salir de la obra porque la conectividad no es buena en esa zona, pero sí es buena en otra, dado que va a haber una georreferencia al momento que ingrese la información, van a de repente asumir que el gerente
de obra o supervisor de obra ha incumplido sus funciones, porque recuerden que la directiva señala que tiene que estar en el sitio de la obra. Entonces, de pronto, cumple con hacer la anotación del cuaderno de obra en una localidad distinta a la obra, a efectos de tener conectividad, pero termina siendo sancionado porque no estaba en la obra. Entonces, estas situaciones creo que se deberían resolver en la propia directiva y creo que debería permitirse que tanto los funcionarios públicos, supervisores de obra y los contratistas tengan un instrumento que sea amigable, que les resuelvan los temas, que no que le creen complicaciones en la ejecución de la obra. Y quizá la directiva, como lo señaló en algún momento Alexis, podría simplemente señalar que las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra digital que tienen calidad de borradores tendrán la misma categoría que si fueran definitivas cuando existe una falla en la conectividad, bajo declaración jurada, y resolver el tema. Y entonces, sobre este punto, para terminar con relación a este punto, mi reflexión final en este sentido es que sí es importante no solamente que los supervisores y los residentes de obra, como lo dije anteriormente, tengan un mejor entrenamiento en las anotaciones del cuaderno de obra, porque van a ser supervisadas por todos estos funcionarios, sino porque la connotación, el contenido de la redacción debe ser lo suficientemente clara, pulcra, a efectos de que evite malos entendidos y que sean, digamos, pie para que puedan considerar que esas anotaciones son informaciones inexactas y tengan problemas en el futuro. Y en igual medida, con relación a la conectividad, pues no cabe duda que en tanto esta directiva, bajo las reglas que tenemos, el alerta es no deban aceptar una justificación de fuerza mayor, porque ya el 6.3 está asignando, ¿no?, con absoluta previsión todas las responsabilidades que debe tener la entidad y el contratista. Entonces son temas que ustedes también deben considerar, ponerse en alerta y tomar las previsiones del caso. Y sobre todo, lo adicional a esto es que cuando ustedes tengan que realizar anotaciones porque hay una circunstancia que consideren que puede de repente ser una solicitud de ampliación de plazo, o las innumerables tareas que pueden ser importantes en la administración del cuaderno de obra, en aquellos casos que tengan plazos, deben ahora prever que en realidad no tienen estrictamente esos plazos, porque si hubiera una falla de conectividad, realmente no tendrían, ¿no?, al 100% ese plazo. Entonces deberían tomar previsiones adicionales en ese sentido, a efectos de ponerse a buen recaudo. Alexis, si me permites la siguiente lámina. Ya para terminar, quería acá reflexionar sobre el nivel de equidad, el numeral 7.1.3 de la directiva. Los principios rectores de la Ley de Contrataciones con el Estado tienen por objetivo orientarnos la adecuada interpretación de la norma, suplir vacíos en la interpretación de la norma que permitan al funcionario público o a los operadores del mercado hacer una interpretación correcta y eficiente de la misma. Y cuando revisamos el principio de equidad, señala que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés legal. Y acá la gran pregunta es, si revisamos el numeral 7.1.3, y para efectos de recordar lo que señaló previamente el expositor, señaló que en el cuaderno de obra digital, luego de recepcionada la obra, se deshabilita automáticamente la funcionalidad del registro en el cuaderno de obra digital, y esto está a cargo de un funcionario público de la entidad. Y en este punto, ¿podrá haber una situación de abuso de autoridad? Porque antes de esto, el cuaderno de obra, el físico, pues estaba a cargo de ambas partes y finalmente tenían acceso sin
cierto?, las opciones de poder ingresar información al cuaderno de obra digital. Y en esta situación creo que sería necesario mejorar la redacción de esta directiva porque debemos garantizar, uno, la neutralidad. Creo que ambas partes, por igual razón, deberían tener acceso a esa información. En todo caso, que si se debe cerrar, es decir, si se debe deshabilitar automáticamente la funcionalidad del registro en el cuaderno de obra digital, debe ser con anuencia del residente de obra y el supervisor a la vez. O por último, debe ser con autorización de OCE, pero no dejar a una sola de las partes semejante poder, porque cuando existe ese exceso de poder, podría haber ocasiones en que haya vulneración al cumplimiento de las normas de contratación pública, podría haber abusos de la autoridad, y nuevamente lo que queremos es que este instrumento, el cuaderno de obra digital, sea un instrumento que facilite al residente, al supervisor de obra y al funcionario público, ¿no es cierto?, la ejecución de la obra de forma rápida, ágil, oportuna y amigable. Y con relación al tema amigable, y con eso termino para ir a la lámina final, es que los residentes de obra y los supervisores de obra van teniendo en cuenta que el cuaderno de obra digital está enlazado al CAC, van a tener que tomar las previsiones del caso porque el CAC es una plataforma, y si no, coordinen con los logísticos de las entidades que tienen muchísima experiencia en esto, que es una plataforma muy lenta, que es una plataforma no ágil y no muy amigable, y entonces la productividad que ustedes tenían previstas en obra va a bajar, así que deberían tomar alguna previsión adicional a efectos de que una persona se encargue solamente para administrar esta plataforma. Finalmente, Alexis, si terminamos con la lámina siguiente, sobre este punto, ¿qué considero qué tingencias y aportes creo que debe tener esta directiva, de esta mirada de alerta, de esta mirada de consejera, de esta mirada crítica que se me ha asignado a efectos de compartir con ustedes estas reflexiones? Es que si a alguien tenemos que incluir en este cuaderno de obra digital, es a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Es al proyectista. A ellos tenemos que incluirlos porque ellos realmente van a coadyuvar a la ejecución de la obra. Si estamos hablando del cuaderno de obra digital, creo que no solamente debe tener toda esta información que el ingeniero Alexis ha previamente señalado, sino también debería incluirse que esté también el expediente técnico de la obra dentro de la funcionalidad del cuaderno de obra digital. Se debería permitir que tanto los procedimientos que tenemos como consultas que se realizan en la ejecución de la obra, artículo 191 del reglamento, si no me equivoco, o las solicitudes de ampliaciones de plazo, por dar otro ejemplo, sean macroprocesos integrados en el cuaderno de obra digital. Es decir, que todo ya se haga a través del cuaderno de obra digital a efectos de promover una agilidad oportuna, y evitemos la cultura del papel, evitemos la tramitología a la cual hoy estamos todos, de cierta forma, todavía engarzados. Creo que se debería habilitar la opción de secuencia de ocurrencias vinculadas a la principal. Me explico. Imagínense ustedes que ha ocurrido una circunstancia en la obra, pero esta circunstancia tiene varias anotaciones del cuaderno de obra. Puede tener 1, 5, 10 o 20, dependiendo de la complejidad de la obra. Lo interesante es que cuando existe este tipo de anotaciones de obra, te permita tener la opción de una secuencia de ocurrencias, cosa que tienes la oportunidad de que cada vez que hagas una nueva anotación de obra, se activan visualmente las otras anotaciones a efectos de tener un hilo conductor sobre el desarrollo de esa circunstancia o esa anotación realizada en el cuaderno de obra. Finalmente, creo que estos cuadernos de obra, como un consejo a los funcionarios públicos, a los supervisores y a los residentes, deben hacer una copia de seguridad, así como existe copia de seguridad en WhatsApp.
a efectos de salvaguardar la información y evitar que estos fallos en Internet puedan, digamos, afectar sus derechos, ¿no? Y sobre todo generarles responsabilidades, porque como ya lo he leído en el artículo 50 de la ley, existen responsabilidades tanto para el supervisor como para el residente de obra. Otra de las cosas que sugiero como aporte, y modesto, pero creo e insisto que es importante, es que se debe entrenar a los residentes de obra y a los supervisores de obra en especial para efectos de que las anotaciones que realicen el cuaderno de obra sean lo suficientemente, no solo oportunas, sino adecuadas, correctas, toda vez que va a estar bajo la supervisión de muchos, ¿no? de muchos agentes, y lo que se busca es que eviten problemas futuros y puedan trabajar en obra de forma tranquila y correcta. Y finalmente, considero de que se debería habilitar una opción en el cuaderno de obra digital, yo creo que ya lo he señalado, pero lo voy a reiterar, que que en caso de fallo de Internet, la anotación en borrador del cuaderno de obra digital sea un elemento que permita acreditar que sí fuiste diligente e hiciste la anotación del cuaderno de obra en el momento o el día correcto que se necesitaba hacer. Finalmente, me quedo ya con, ya me he excedido de tiempo, me quedan muchas cosas en el tintero. Solamente para cerrar y mencionar, creo que, y ya que están los ingenieros que nos acompañan, que hubo una cosa muy interesante con relación al numeral 7.5 de la directiva, que una de las cosas que este cuaderno de obra, a título de reflexión y ya terminando, se va a notar, por ejemplo, qué puede comprender además, qué asiento va a contener este cuaderno de obra, las valorizaciones y metrados. Y justo hablando sobre este tema, comentando y recibiendo inputs con relación a este tema, pues este tema también es un tema preocupante en el sentido de que solo las valorizaciones y metrados pueden comprender muchísima información. O sea, está la información, dependiendo de la complejidad de la obra, que esto en lugar de ser algo ágil, oportuno, amigable, simple, que ayude al ejercicio de la supervisión y al trabajo del residente, lo único que va a hacer es burocratizar, ralentizar su trabajo. Me quedo con este comentario para efectos de luego comentarlo con el ingeniero Alexis Rodríguez. Muchísimas gracias, Alexis, y gracias a todos por su tiempo también. Nos quedamos para las preguntas. Doctora Fabiola, muy amable por sus valiosos aportes. Justo en los temas que ha precisado en obra, en ingeniería, nosotros manejamos mucho la matriz de riesgos. Entonces, aplicamos mucho el método ¿qué pasa si? ¿Ya? Y nos preparamos para los riesgos que probablemente podrían desencadenarse. Igual, frente al cuaderno de obra físico, a veces tenemos de que no tenemos el cuaderno de obra en la mano, lo tiene el residente, o lo tiene el supervisor, o que se me vence el plazo, entonces nos alertamos con unos días antes, o con horas antes. Y si aplicamos esta matriz, podríamos identificar todos los gaps que van a ocurrir. Excelente aporte, doctora. En relación al cuaderno de obra digital, podríamos precisar lo siguiente. Los americanos tienen una máxima, garbage in, garbage out. Todo es un proceso. ¿Qué entra del proceso? ¿Qué esperas del proceso? En ese sentido, es importante administrar la comunicación. ¿Sí? Y si es bajo una matriz de riesgos, pues mejor para no enfrentarnos a los hitos fin de cada actividad. Tenemos apreciaciones macro, tenemos el plan de comunicaciones del proyecto. Oiga, ¿este cuaderno de obra digital es una herramienta? ¿Es relevante? ¿Es suficiente? Pues sí, estimados amigos, es una herramienta bastante interesante que incluso se alinea en un futuro con la metodología BDC para que pueda registrar sesiones ICE,
Pues sí, adelante. Pero está ligada al cambio de mindset, al espíritu colaborativo que todos los stakeholders que hemos mencionado, que bien también ha mencionado la doctora Fabiola, puedan alinearse hacia un mismo objetivo. No somos enemigos. Estamos todos empujando hacia un mismo objetivo, la consecución de la obra en costo y tiempo. Por lo tanto, alineémonos por favor con la gestión de comunicaciones del proyecto. Una obra es un proyecto, ¿correcto? Entonces, aseguremos la oportuna y apropiada planeación, recolección y creación de la información que vamos a suministrar, anotar. Tenemos que crear puentes, ¿sí? No destruirlos. Considerar comunicación interna, externa, de forma ordenada, ¿sí? De forma horizontal, ¿sí? De tal manera que podamos tender un hilo comunicacional horizontal. Y eso involucra planificar las comunicaciones. Las comunicaciones se administran, no son por default, se administran. Se planifican, se gestionan y se controlan. ¿De acuerdo? Se planifican, correcto. Correcto. Acordémonos de la WH questions en inglés. ¿Sí? El qué, quién, para qué, por qué. Esas preguntas claves deberían estar en nuestros asientos de cuaderno de obra. ¿Para qué? Para hacer que la gestión de comunicaciones sea eficaz. ¿Sí? Preguntas como, por ejemplo, ¿quién necesita qué información? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Para cuándo? ¿Dónde se encuentra la información? ¿O dónde se encuentra el problema que estoy advirtiendo? ¿En qué formato se va a enviar? Preguntas elementales. ¿En qué formato le será enviado? ¿Cómo puede ser recuperada? Entonces, todas esas WH questions, esas preguntas simples, deben estar abordadas en el mensaje que se va a expresar, tanto de residente como de supervisor. Ello nos lleva a herramientas técnicas como, por ejemplo, el análisis de requisitos de una comunicación, la tecnología de la comunicación, los modelos, ¿sí? Los métodos y reuniones. En cuanto a la gestión de comunicaciones, tenemos acá el tema de gestionarlas, ¿sí? No es escribir y ya, hay que gestionar, hay que hacer que esto sea dinámico. Por lo tanto, habrá que recolectar, distribuir, registrar o recuperar la información de acuerdo al caso, ¿sí? Hay que darle vida al flujo de comunicación, ¿sí? Y brindar la oportunidad para que si hubiera una duda, esta relación biunívoca de comunicación surta efecto. Simple, a base de WH question, oportuna, clara y corta, es mucho más efectiva que un testamento, con el respeto que todos nos merecemos en obra. ¿Correcto? Tenemos acá herramientas importantes como la información de desempeño de la comunicación, la tecnología, los modelos, pero aquí viene algo interesante. El sistema de gestión de la información. Gestión de la información. Recordemos a Pareto, estimados amigos. 80-20. 80-20. El 20% de nuestro esfuerzo probablemente dé el 80% de los resultados. Por lo tanto, en un día, en campo, tenemos que gestionar una serie de detalles, una serie de aspectos. ¿Sí? No nos podemos quedar todo el día llenando cuadernos de obra. Vamos a dosificar y concentrar nuestro esfuerzo en colocar lo relevante. Lo relevante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, teniendo en cuenta una matriz poder-influencia, donde podríamos optimizar los cuadrantes y saber a dónde vamos a enfocar cuando escribamos. ¿A quién y para qué? Y acá, en la parte del control de las comunicaciones, tenemos que efectivamente tenemos que hacer un seguimiento y control de estas. No es dejar el asiento y ahí nomás, ¿sí? Hay que confirmar las necesidades de la información. Y hay que garantizar el óptimo flujo de esta información, ¿correcto? Y asegurar que el mensaje, por supuesto, sea el correcto. ¿Qué utilizaremos como herramienta? Pues el juicio de expertos, ¿sí? Un sistema de gestión de la información
y el tema de reuniones con nuestros stakeholders internos para poner una comunicación oportuna. O sea, no puedo como residente colocar lo que se me ocurre en un momento sin tomar conocimiento en una reunión interna de todo el panorama de la obra para que mi comunicación sea eficaz. ¿De acuerdo? Lo propio tendrá que hacer el supervisor. Y en ello, plantear este esquema básico del modelo de comunicación, por favor, el tema de la percepción humana es un entorno muy amplio, un gap bastante amplio, que podría complicarse dependiendo de nuestra gestión. Fíjense, tenemos este modelo de comunicación con un remitente y un receptor. Donde un remitente codifica y un receptor decodifica. Y si ese mensaje no es claro, si no he escrito un asiento de obra de manera clara, la respuesta va a volver en los términos que yo lo requiero, pues probablemente no. Y ahí está el misterio de la efectividad, la eficiencia, o sea, intersecto ello y tengo la eficacia de la comunicación. Por lo tanto, amigo residente, amigo supervisor, tengamos en cuenta que el emisor es responsable de la transmisión del mensaje y confirmación de su comprensión. No es, te pongo una zancadilla y vamos a ver qué haces. No, por favor, eso dista mucho de un espíritu colaborativo. El receptor es responsable de asegurar la completa recepción, entendimiento y respuesta. Entonces, en esta suerte de comunicación biunívoca, los responsables y actores fundamentales se hermanan éticamente para alcanzar los objetivos de la obra y en ello contar con estas herramientas eficaces para manejar y administrar la comunicación en obra. Estimados amigos, muy amables, quedamos atentos a cualquier pregunta, por favor. Adelante, por favor. Doctora, si tuviera preguntas, con mucho gusto. Ya aquí estoy ya eligiendo algunas preguntas, así que por favor a los participantes, si tienen algunas más, encantados, estamos acá para eso. Fíjate, hay una pregunta interesante, Alexis, con relación, voy a empezar con esta pregunta para resolverla yo. Jorge nos pregunta, ¿qué pasa si en la zona de las obras no hay conexión telefónica y de internet? Jorge, como lo habíamos señalado en el numeral 6.3 de la directiva, expresamente la directiva le asigna esa responsabilidad a la entidad, ¿no es cierto? Y acá la tengo a la vista, a la entidad y los contratistas. Nos estamos refiriendo obviamente a los ejecutores de obra. Y entonces, en esa medida, tienes que tomar la previsión del caso de que no puedes argumentar fuerza mayor, porque no es previsible, o sea, no se cumpliría el supuesto de que sea imprevisible, extraordinario, irresistible, porque ya te dice la norma que tú eres responsable de eso, entonces tendrás que, no sé, comprar un módem, tener, no sé, un vehículo adicional a efectos de ir a otra localidad y poder tener conectividad. Entonces, esas son las cosas que tienes que realizar, porque no se va a poder excusar por un tema de fuerza mayor. Marco nos pregunta, buenas noches, en los Juegos Panamericanos, el JRD DAP tuvo acceso en tiempo real al cuaderno de obra digital. Hasta donde tengo conocimiento y me he informado, la respuesta es no. Muy bien, acá hay una, Alexis, para ti. Ingeniero Alexis, ¿puede indicar cuál sería el objeto que representantes del OCE tengan acceso al cuaderno de obra digital si ellos no tienen participación en la ejecución contractual? En mi opinión, es un tema de seguimiento y monitoreo. En realidad, los responsables técnico-legalmente son los dos actores mencionados, supervisor y residente. ¿Sí? La intención es transparentar el monitoreo. Esto calza perfectamente con el modelo colaborativo que más adelante propendemos a alcanzar para agilizar las inversiones. ¿Ok? Muy bien, tenemos un tema de Alicia que me parece interesante. Dice, en un futuro cercano habrá la posibilidad que el residente y al supervisor de obra les coloquen grilletes electrónicos para saber si realmente están en obra, ya que el cuaderno de obra digital
se puede ingresar en cualquier parte del Perú. Mi estimada Alicia, no es tanto así. Es verdad que puedes ingresar en cualquier parte del Perú, pero está el famoso IP. Y por el IP van a identificar en qué parte del Perú estás. Así que quizás no tengan de momento grilletes, pero sí van a tener un control a través de ese IP. Y como bien lo ha señalado la directiva, todavía queda pendiente habilitar otras funcionalidades como la georreferencia, que seguro será mucho más específica que el IP. Luego, Julio nos dice, Alexis, esta es una pregunta para ti. En obras, ¿no?, de provincias, los residentes y supervisores tienen un régimen laboral. En sus días libres, el residente y o el supervisor puede escribir en el cuaderno de obra estando fuera de la obra. Ok. Es cierto que ambos stakeholders tienen un periodo de descanso. Normalmente decimos, estamos de bajada cuando estamos de descanso. Me toca obra, sí, pues, un régimen de 21/7, por ejemplo. Es correcto, ¿sí? Yo creo que habría que formular la atingencia, ¿sí?, a la entidad con una comunicación escrita, haciendo ver nuestro roster. Nosotros usamos un roster en obra, donde tenemos claramente qué días de permanencia estamos, qué días no estamos, para ver una suerte de autorización para seguir escribiendo de manera remota y transparente. Es decir, estos 7 días, con el apoyo de mi gente de campo, yo voy a tomar conocimiento y le voy a escribir. Porque no podríamos someter a un 300/0. Un régimen de 300/0 no existe para un supervisor o un residente. Entonces habría que hacer esa contingencia para poder cubrir la comunicación técnica y esta no se paralice, porque esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad en campo. ¿Ok? Muy bien, quería comentar un aporte de Roberto Castillo. Fíjate qué interesante que es compartir con este grupo que nos acompaña, la idea que nos brinda, y la comparto con todos ustedes. Roberto Castillo nos dice, las condiciones del servicio de Internet deberían formar parte del acta de entrega y recepción del terreno. Me parece una sugerencia muy atinada, ¿no? Porque en realidad eso va a ser un problema en muchas partes del Perú. O sea, el tema de la estabilidad de Internet ni siquiera la tenemos garantizada en Lima. ¿Qué opinas, Alexis, sobre esa sugerencia? Es una excelente sugerencia. Creo que vamos un poco más allá. Estamos haciendo recomendaciones en realidad al tema contractual. O sea, desde el contrato, desde el expediente técnico, ya sabemos en qué zona vamos a ejecutar la obra. ¿Sí? No es lo mismo construir, por ejemplo, al costado de Barrick y a casi 5.000 metros de altura, que construir pues en Trujillo. Entonces, esas condiciones de conectividad ya deberían estar identificadas, incluso en la matriz de riesgos del propio expediente técnico. O sea, vamos un poquito más allá, pero muy buena tingencia, estimado colega. Muy buena tingencia. Adelante. Fíjate, quisiera compartir también una reflexión muy, creo que yo, acertada y atinada en ese tema. El ingeniero Carlos López Avilés, ¿no? Con relación al tema que hemos conversado, específicamente el tema del exceso de control que hay con relación al cuaderno de obra de funcionarios distintos, y en verdad comparto, ¿no? O sea, creo que se ha sacado el día de hoy a la luz los problemas que pueden ocurrir en el cuaderno de obra digital, que era parte de la misión de esta sesión, y que en verdad yo creo en la ley de Murphy, ¿no? Si algo malo puede pasar, pasará. Entonces, alerta a todos y estar precavidos con esos temas que hemos compartido. Hay una pregunta para ti, Alexis, en el siguiente caso. Dice, buenas noches. Si en el contrato de una obra privada, habla de una obra privada, contemplan el uso del cuaderno de obra en físico, ¿se puede aperturar un cuaderno de obra digital para tener mayor versatilidad en la información? Por supuesto que sí. En obra privada es ley el acuerdo de las partes. Y es más, ya en oportunidades anteriores, años anteriores, hemos manejado esta suerte de comunicación digital. Es mucho más ágil y está más ligada al tema ético y de responsabilidad. Sí, claro que sí. Obra privada, claro que sí. Muy bien, entonces vamos acá a otra pregunta.
¿El residente supervisor tiene una clave para acceder al cuaderno de obra? Correcto, cierto. Tienen un usuario y contraseña, sí. Intransferible y bajo responsabilidad. Correcto. Mira, Guillermo nos dice lo siguiente, ¿no? Porque claro, estas cosas que parecieran de ficción, en realidad no son de ficción. ¿Qué pasa si una persona se hace pasar como el residente o supervisor y se hace anotaciones en el cuaderno de obra? Imagino yo que está hablando de que tendría que haber pues una situación de que o el supervisor no esté en ese momento o viceversa, para que cualquiera de los dos pueda dar un tercero una clave y realizar una anotación en un cuaderno de obra. ¿Qué has estado en obra, Alexis, en el sitio de la obra con tantas horas en tu experiencia? ¿Sería posible, por ejemplo, a propósito de esa pregunta, que un residente de obra le dé su clave a un asistente de residente a efectos que ingrese información en el cuaderno de obra sin que se percate el supervisor? ¿Podría ser? ¿Podría ser una obra tan grande que no se vean? Podría pasar, es más, en la práctica el residente tiene 100 cosas que resolver en el día. Muchas veces el asistente está tratando de ayudar con la información, se lo pasa en un mensaje y probablemente él diga, ok, ayúdame a redactar. Pero es lo que él ha autorizado, él lo va a firmar, él lo va a refrendar. O sea, estamos pensando que él se va a sentar a escribir todo. Probablemente que no, eso dista de la realidad. Sin embargo, él es el responsable de lo que firma, de lo que se escribió y de la emisión. Recordando que una vez que esté emitido, no hay vuelta atrás. Sí, mira, hay una consulta de Virginia. ¿La JRD también debería tener acceso al cuaderno de obra digital en modo de lectura? En verdad, yo creo que sí. Si alguien tiene que ingresar a ese cuaderno de obra, tienen que ser los personajes que coadyuvan, ¿no es cierto?, a que esa obra concluya en el plazo, ¿no es cierto?, y en el precio correspondiente. Y uno de esos, digamos, jugadores importantes, además del proyectista, son los adjudicadores, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Sería muy bueno que tuvieran acceso al cuaderno de obra digital para que pudieran ejercer sus funciones, ¿no? Con Yo mayor estoy de acuerdo eficiencia. contigo, estimada Fabiola, recordando que todos esos actores, todos esos stakeholders, pueden hacer seguimiento, monitoreo. Para transparentar la información, sí, transparentemos la información, no hay ningún problema. Pero nuevamente, los encargados son residente y supervisor. ¿Sí? Dentro de la gestión de comunicaciones tenemos una famosa formulita, que es el N por N-1/2, para hilos comunicacionales. Fíjense, si nosotros en vez de N ponemos 2, ¿sí? 2 menos 1, 1, por 2 entre 2 nos da a 1. O sea, un solo canal de comunicación. Fíjense que si nosotros ponemos 3, o sea, 3 stakeholders comunicándose, ¿sí? 3, 3 menos 1, 2, 3 por 2 entre 2. Uy, caramba, 3. ¿Qué pasa? Si tenemos 3 personas, 1, 2, 3, tenemos la posibilidad de que A hable con B, de que B hable con C y que C hable con A. ¿Y la otra persona cuándo se enteró? Entonces se va complejizando el circuito de comunicación. Es por ello que la comunicación oficial, formal y con responsabilidad es entre estos dos actores. ¿Sí? Todos los demás podrán monitorear, pero la comunicación es entre ellos dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Kevin William nos pregunta, ¿qué obras exactamente están obligadas al uso del cuaderno de obra digital? Bueno, de acuerdo a la directiva, todas las obras que están bajo el marco de la ley de contrataciones están obligadas, ¿no es cierto?, a usar el cuaderno digital a partir de la fecha que tú has señalado, al deadline que has señalado, Correcto. y podrían incorporarlo otros regímenes, sí. La directiva también señala que otros regímenes distintos a la ley de contrataciones lo podrían incorporar. Después, mira esta pregunta. Si el cuaderno de obra no está al día por temas técnicos de conectividad, ¿tendrán multa? En verdad la directiva no prevé nada sobre penalidades. Generalmente las penalidades están previstas en el contrato y habrá que revisar contrato por contrato, pero no me extrañaría que de pronto, a propósito del cuaderno de obra digital, creen penalidades en ese extremo, ¿no? Las otras penalidades que están previstas en el reglamento de la ley de contrataciones.
Y ya para terminar, porque de verdad que hemos disfrutado mucho esta sesión, pero tampoco queremos agotarlos y abusar de ustedes porque los queremos ver pronto, vamos a terminar con un par. Aquí hay una pregunta de David que me gustaría saber si David está todavía con nosotros, David Bravo, porque nos dice lo siguiente: sería interesante si el cuaderno sirviera para que el OCE tenga una comunicación con los residentes y supervisores. Y me parece que me gustaría, si es que está David, no sé si está David, David, ¿estás con nosotros? Porque quisiera saber cuál sería qué comunicaciones, ¿qué conversaría un funcionario de OCE con un supervisor o un residente? O sea, ahí me quedo con una interrogante. Y para terminar, ¿Ya? ¿sí está con nosotros, David? No, no lo tenemos. Alexis, para terminar, mira lo que dice Ronner. Entonces, no se pueden anotar los asientos del cuaderno de obra fuera de la obra, por motivos que en esa zona el internet que va a compartir de su celular a su laptop no es de baja conexión. ¿Qué se debe hacer entonces en ese caso? ¿Qué sugiere? Doctora, buenas A ver, noches. en la práctica, Ah, estimada Fabiola, en la David, por práctica, favor, espérame un minuto, Alexis, para darle respuesta. Sí. sí, no hay problema. En la práctica, no es que solamente podamos escribir durante las horas de la obra. Lo más probable es que 8, 9, 10 horas en la obra tengas que hacer mucha gestión, resolver temas técnicos. Lo más probable es que en la cena y hasta las 8, 9, 10, 11, 1 de la mañana a veces sigamos escribiendo. Y no vamos a estar en la obra, probablemente estés en el dormitorio. Así que hay que aplicar un poquito el criterio y la flexibilidad, ¿no? Creo que está enmarcado a la circunscripción de la localidad donde estamos, pero seamos ingenieros, seamos proactivos y seamos eficaces para la comunicación. ¿Ok? Muy bien, se van a quedar en el tintero varias preguntas, pero ya la mayor parte de las veces nos permitimos responderlas vía correo electrónico, así que lo voy a hacer. Hemos invitado a David, David está con nosotros. Sí, David está con nosotros. sí. Vamos a cerrar con broche de oro, David, contigo. Por favor, aquí el público que te escucha atentamente, ¿nos puedes explicar un poquito tu comentario? ¿Por qué consideras que es interesante que el cuaderno de obra, que OCE tenga acceso a la comunicación con los residentes y los supervisores? ¿A qué tipo de comunicación te refieres? Por favor, explaya un poquito esa idea y cerramos contigo esta transmisión. Buenas noches, Jero, buenas noches. Mire, la pregunta es bien sencilla. Como va a haber varios filtros en la obra, o sea, varias personas que van a estar viendo la obra, ¿no? Sería interesante que cuando uno tiene una consulta, porque siempre la tiene, respecto a aspectos técnicos o procedimientos como interpretación de la ley, si es que el OCE está viendo el cuaderno en tiempo real, que participe, bueno, o sugiera qué cosa hacer, porque a veces ocurre de que el supervisor, en este caso el supervisor, interpreta la norma como mejor le parece, ¿no? Y eso me ha pasado muchas veces. Interpreta la normativa como mejor le parece. Un ejemplo, una obra suma alzada. Si bien es cierto, la obra suma alzada se cobra el 100% de las partidas, sean estas ejecutadas al 100% o no, muy indistintamente, hay supervisores que no te valorizan al 100%. Te valorizan como si fuese una obra a costos unitarios. Y lo que pasa después genera un problema porque al final no puedes cerrar tu obra o no puedes cobrar todo porque tienes un saldo de obra que al final la entidad se apega a lo que dice el supervisor y no te quiere pagar, así de sencillo. Ahora, bueno, eso por una parte. Ahora lo otro. Escuché de que la obra, el cuaderno se cerraba cuando la obra se recepcionaba. Bueno, si eso ocurre así, ¿en qué tiempo el residente ya queda libre de esa obra? Porque a veces me ha pasado a mí también de que, por ejemplo, la obra terminó en una fecha, ¿no? Yo, entre comillas, ya estoy libre, porque la recepción es todavía de acá a un mes. En ese mes, obviamente, el contratista ya no te tiene su planilla, ¿no? Ya no te paga.
y tú quieres emigrar a otra obra, y cómo podrías hacerlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy en el caso de una obra en Lima que estuvo el año pasado, que hasta ahora no se recepciona, porque justo cuando acabó, entró el tema de la pandemia. Y a la fecha la obra no se recepciona. No hay forma de cómo, no sé, pareciera que debería haber una especie de prueba antes de implementar esta norma, ¿no? Porque no en todos lados se tiene, pues, acceso al cuaderno, a internet, ¿no? Me ha ocurrido que he hecho un trabajo en Atalaya, ¿no? Y ahí, pues, tenemos que ir a las comunidades, pues, en bote. Ahí no hay ni siquiera luz. Tienes que llevar tu motor para que puedas tener, aunque sea 3 horas de energía. Y esto es para que puedas abrir tu computadora, puedas cargar tu celular, nada más. Después el resto te lo pasas a oscuras, ¿no? Me parece muy buena la idea, me parece magnífica la propuesta que se hace, pero debería, creo que, haber una marcha blanca para esto, ¿no? Y no imponerlo de esta manera. Solo eso, ese era mi aporte, nada más. Muchas gracias. No, gracias David, interesante. Creo que sobre la primera parte, Alexis, me parece interesante porque lo que él está señalando es que OCE tenga una suerte de acompañamiento, una suerte de orientador, y la verdad es que sería magnífico, ya sería magnífico que saque un servicio acotado, ad hoc o específico para el tema de los supervisores y residentes de obra, ¿no? Me parece interesante. Que sume, ¿no? Más allá de ser una supervisión, que sume en la gestión también. Y la segunda parte, Alexis, ya para cerrar, cuando nos despedimos contigo. Tus palabras finales, Alexis. A ver, hay que tener algunas atingencias con respecto a eso, estimado colega. Fíjense que la pirámide comunicacional no siempre es efectiva, ¿ok? En lo que es la mecánica de la comunicación, hay que respetar ciertos hilos. Es como que el hijo menor se comunique directamente con el abuelo para un tema específico y el papá, la esposa, la hermana mayor no se enteraron y vienen los problemas, ¿no? Todo ese fenómeno comunicacional va a traer impactos necesariamente en la ejecución de las actividades. Entonces, próximamente estaremos abordando un taller de gestión de comunicaciones donde podremos desarrollar ampliamente esos temas para que vean los impactos que ocurre con esa alternativa. ¿De acuerdo? Y efectivamente dijimos acá de que hay que ver las atingencias con una matriz de riesgos que es el mismo expediente técnico, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Efectivamente en Atalaya, o de repente en Cotaruzzi, o de repente en Chiquintirca, no hay internet y no hay luz, ¿sí? Y la gente se acuesta a las 6 de la tarde, pues sí, esas contingencias hay que verlas desde el expediente técnico, estimado colega, y muchas gracias por su participación. Un fuerte Gracias. abrazo para todos. Animamos a todos a seguir luchando por el tema de la reactivación nacional. Éxitos para todos. Fabiola, muchas gracias. Fiorella, muchas Gracias a gracias. todos. Gracias a todos. Gracias nuevamente a Mayo Educación Educativa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y nos Un fuerte despedimos. abrazo. Cuídense. Hasta luego. Amén. Agradecemos a nuestros dos expositores por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, sobre nuestros seminarios y sobre el programa Diálogos que Construyen, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche en el canal de YouTube de Infoconstrucción. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.